Ya estamos en el aire, ingresando de este modo en este bloque singular en el ciclo sobre la aflicción y la ansiedad. Hoy es el encuentro 19 en que trato este tema y así todo el año, ya que es un ciclo que, a la luz de la formación interdisciplinaria, intentamos ahondar entre todos los que conformamos el programa Intimidad. Lo último que traté el domingo anterior fue la posibilidad, ante las cosas que generan ansiedad, de no ser evadidas. La propuesta, claro, pasa por tratar de reducir la ansiedad, no eliminarla. Sostuvimos que un grado de ansiedad es necesaria para darle fuerza a algo de lo que estamos queriendo proyectar según la voluntad de Dios y no nuestras ocurrencias. Siempre consultemos a Dios antes de emprender algo, incluso antes de emprender una oración continua sobre una intercesión que estamos haciendo por algo. Preguntémosle a Dios en un lapso de 7 días, 7 es un número muy bíblico, muy de Jesús, si es de su voluntad, tal cosa que queremos hacer o que queremos proyectar. Conviene hacerlo acompañada de un salmo, esa oración. Entonces todos los días uno le presenta la consulta a Dios y la termina con un salmo de alabanza, si es posible, porque la alabanza persigue la meta de la glorificación de Dios, ¿no? O sea, la adoración de Dios, el reconocimiento de Dios en la existencia humana, divina y universal. Por eso es tan importante siempre elegir un salmo de alabanza durante 7 días. Si uno en esos 7 días no advierte una cosa distinta de la que quiere empezar a proyectar, ahí debe empezar el proyecto para que Dios realmente coloque su mirada sobre ese proyecto. Entonces digo, en los proyectos de la vida, que no sean ocurrencias nuestras, porque suele suceder que la gente, no porque sí, ¿no?, sino porque a veces no tienen quien los instruyan, y entonces las personas se manejan como pueden. Ahora, en la historia, Dios se pronuncia, y uno tiene que observar cómo Dios se pronunció en la historia. Sobre todo nosotros, los creyentes, al hablar de un tema de fe, tenemos que ver cómo Dios se pronunció en la Biblia, en toda esta historia de salvación, desde Abraham hasta Jesucristo el Señor. Entonces, uno se da cuenta que todo aquel que consulta a Dios durante un tiempo prudente, ya que somos seres temporales, por lo tanto, nos manejamos con las categorías de espacio y tiempo. Entonces 7 días es algo sabio, ¿no? Rezar 7 días en la consulta. Y luego de la consulta empezar, ahí sí, a direccionar tal cosa. Digo, es necesario porque en muchos casos las personas se meten en algo y después le dicen a Dios, Señor, iluminame, Señor, bendecime. Pero antes de decirle que nos ilumine o nos bendiga, hay que consultarle a Dios si es de su voluntad tal o cual acción. Por eso hay mucha gente que se ve en pantanos, porque no ha consultado a Dios. Dios es muy generoso, su misericordia, dice la Escritura, no tiene medida. Por lo tanto, es cierto que a pesar de que muchas personas han caído en pantanos, el mismo Dios las ha sacado porque son personas buscadoras de Dios. Y todo aquel que es buscador va a recibir siempre la mano de Dios. Pero si tenemos acceso a la formación, como en nuestro caso, vamos aprendiendo. Entonces, para el futuro de la vida, vamos primero consultando. En este sentido, digo que la insistencia es la traducción de la palabra ansiedad. Porque el término ansiedad va tomando distintas formas, incluso lexicográficas. Y estas formas lexicográficas, que son los términos, por ejemplo, en este caso, ansiedad, insistencia, diríamos, es algo bueno,
¿Ven? Uno necesita perseverar en la oración. Insistencia normal, nunca patológica. ¿Qué sería una insistencia patológica? Cargar de ansiedad algo in eternum, ¿no? Es decir, no saber limitar las categorías de espacio y tiempo. Así como consultamos 7 días, hagamos un pedido de oración durante 7 días enteros. Y si es algo que la persona anhela o que la persona verdaderamente advierte como necesidad, tenemos que agregar otras cosas. Participación de la Eucaristía durante esos 7 días, hacer algún ofrecimiento todos los días. Eso no es solo un ayuno de agua o de pan, sino a veces callarse a tiempo, tolerar alguna cosa, decirle al Señor: hoy estoy disponible para toda persona que me necesite, y lo que te pidan lo haces. Se le entregaste ese día al Señor como ascesis. Ven que hay distintas formas de hacer ofrecimientos a Dios. Así entonces, 7 días también es prudente para que el tema, vuelvo a decir, no se torne patológico, sino que sea una cosa donde la ansiedad está, es normal, se traduce bajo el término de la insistencia frente a Dios, que en realidad Dios lo ve como perseverancia en un pedido, y luego saber esperar. Porque, como enseño a menudo, el tiempo de espera siempre es tiempo de gracia. Cuando uno espera, siempre Dios va agraciando el alma. Y la va agraciando de distintas maneras. Un alma agraciada es un alma que sabe aceptar, un alma agraciada es un alma que sabe tener paz. Un alma agraciada es un alma que experimenta que cuando las cosas están bajo la mirada de Dios, todo pasa, y que Dios, si se quiere pronunciar, no pide permiso. Dios se pronuncia. Dios es el autor, creador, dueño y consumador de nuestra historia y de la historia universal. Entonces, Él se pronuncia cuando quiere, cómo quiere, si quiere con alguien o no. Dios es asombro. En este sentido teológico evaluamos el asombro de Dios, y las almas que son buscadoras de Dios, que tratan de seguirlo, de formarse, de tener una cierta vida de fe equilibrada, ciertamente van a ser bendecidas y van a experimentar que cuando han hecho su pedido como corresponde lícitamente a Dios, también saben que en la espera Dios va a contestar a su modo. Estemos siempre atentos. Alguna vez di este ejemplo que, si se quiere, es un poco risueño, ¿no? ¿Cuántas veces una persona insiste, coloca su ansiedad normal en: Señor, otorgame el crédito por el banco tal, y Dios te lo quiere dar por otro banco, pero como uno insiste por ese banco y todos los días pide que salga el crédito en ese banco, no le damos la posibilidad a Dios que se pronuncie de la mejor manera, porque nosotros muchas veces no advertimos lo que Dios, que es omnisciente, o sea, conocedor de todo, advierte. Entonces uno no le tiene que decir a Dios ni siquiera en qué banco. Si uno necesita un crédito, tiene que pedir: Señor, te pido que me salga el crédito si es de tu voluntad. Pero ¿qué dijimos? Primero 7 días consultar, después 7 días de un pedido de oración. Si a todo esto lo quiero acompañar, además de la Eucaristía, que es lo máximo, ¿no? Pero una Eucaristía, digo, es lo máximo en cuanto a sacramento per se, en sí mismo. Pero también es lo máximo per accidens. Per accidens quiere decir que si yo uno lo propio que puede unir a la Eucaristía, que es tener un modo sano de vida, o sea que mi vida realmente es reflejo, aunque sea a lo lejos, pero es reflejo del Evangelio, ya la Eucaristía, además de ser per se, es per accidens también. Es también la unión de lo que entrego, porque Él me da la oportunidad que yo en la mesa del altar deje mi perdón, deje mi deseo de búsqueda, renuncie a lo que es, digamos, la mezquindad, el orgullo, etcétera. Entonces, digo, si la vida se va espejando conforme a la propuesta de lo que es el pan compartido en la Eucaristía,
y seguramente uno la visita a un santuario, a la Virgen, y le pido a la Virgen también que interceda ante su hijo para tal o cual cosa, vamos a lograr muchas cosas. Seguramente va a ser así. Eso es normal, ¿ven? Eso es una ansiedad normal. Quise dar este ejemplo para que se entienda que no es una cosa patológica en sí misma, es patológica cuando ya trasciende los niveles del equilibrio. Entonces ahí entra en un opuesto, desequilibrio. Por eso la Iglesia es muy, en este sentido también, muy aleccionadora, ¿no? Cuando nos instruye en la eucología, que es el conjunto de oraciones, cómo se hace una u otra, cuánto tiempo y demás, esto que les estoy diciendo creo que puede ser altamente contributivo en la vida espiritual de cada uno de los oyentes que me está escuchando. Si hay algo que siempre debemos tratar de mirar, es eso que voy a desarrollar el domingo 14 de agosto. Dios como verdad única, indivisible, indivisa, y Dios como inmutable. Porque la palabra de Dios en el Salmo 33 dice que los ojos del Señor, están sobre los que lo aman. No hay dudas. Pero también agrega sobre los que confían en su amor. O sea, sobre los que lo aman y sobre los que confían en su amor. A Dios nadie lo engaña. Cuando uno verdaderamente ama a Dios, uno obtiene la respuesta de Dios. Porque a Dios nadie le gana en generosidad. Paralelamente, sabemos que una persona buscadora de Dios no es la que va solamente a templos, ¿no? El buscador de Dios es en espíritu y en verdad, como le dijo Jesús y la leccionó a la samaritana. Es decir, buscarlo bajo la acción del Espíritu es conforme al Evangelio. Hoy predicaban en retiro, ¿cómo conocemos cómo es una persona? Y por su boca sale todo. O sea, si vos a un compañero de trabajo lo querés conocer, vuelvo a decir, conocer, lo cual no es juzgar, sino conocer, en todo caso nos arrimamos a otro verbo más ético, evaluar. Si uno quiere conocer, basta escuchar las palabras, lo que sale de la boca de una persona, cómo se refiere a otra persona, porque uno puede ver un punto objetivamente diferente, puede tener opiniones, distintas de otras personas en cuanto a lo laboral, para no entrar en cosas demasiado delicadas en este momento, pero sin embargo puede tener un buen vocabulario, saber que otros piensan distinto de uno, lo acepta, como también pide que se trate de ver lo que uno entiende que es. Ahí está la no peyorización, o sea, el no desprecio de cómo hablan, lo que dicen, que no sabe nada, aquella, que tal cosa. O sea, de la boca sale lo que hay en el alma de una persona. Cuando una persona, hoy enseñé lo que es la santa discretio a la luz de San Benito, es decir, la santa discreción. Una persona que es discreta en el sentido espiritual de la palabra, es una persona que va a ser mesurada. Por eso San Benito Abad, habla a los abades que tendrían sus abadías de tener esa sabia mesura, que es el discernimiento, la sabia mesura. Mesura proviene de mesurar, mesurar significa medir. Y uno tiene realmente que tener acceso, porque las personas cuando sacan de adentro lo que tienen, ahí uno ya conoce cómo es. O sea, muchas veces la gente no se da cuenta que cuando hablan uno puede darse cuenta de cómo son las personas. Para conocer, vuelvo a decir, no para juzgar. No juzguéis y no seréis juzgados, enseñó el Señor, ¿no? Entonces, para poder darse cuenta, para poder conocer, y nos arrimamos, decía, al verbo evaluar. Entonces, Dios sabe quién ama y quién no ama. El amor no se trata de eufemismos. Sabemos que la mejor forma de amar es con las obras. Las actitudes de una persona son las que aman,
no las palabras. A veces hay gente que ama eufémicamente, ¿no? O sea, con modalidades así como muy dulces y demás, pero por delante, ya lo dice la Biblia, ¿no? Te halagan con la lengua y por atrás te clavan un cuchillo. Pero eso lo vemos todos, digo, los que ya tenemos una cierta cantidad de años, ¿de qué nos podemos asombrar? Si venimos trabajando, conocemos la cultura del esfuerzo y del trabajo en la vida, entonces escuchamos en los lugares de trabajo, en lugares donde vamos creciendo, nos vamos desarrollando como personas, vamos viendo todo esto, entonces no te asusta nada, simplemente sabes discernir, tenés sabia mesura, entonces tenés discernimiento. Y discernir en el diccionario quiere decir distinguir, y es muy bueno saber distinguir. Miren, es algo así como si uno dijese, y con todo respeto, creo que así se debe entender, ¿no? Cuando uno dice, bueno, le voy a regalar al médico un regalo, y no le puedo regalar a la secretaria lo mismo, porque el que atiende bien mi salud es el médico. La secretaria tiene buenos modales, me hace una receta, me recibe con una sonrisa, pero en el interior de una persona uno tiene que saber que el que está dirigiendo la salud en el orden biológico es el médico que se esmera, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, quiero esto, quiero lo otro. Digo, si es un buen médico, ¿no? Hablamos siempre en términos de normalidad. Digo, si uno regala al médico y a la secretaria el mismo regalo, es que no tiene sabia mesura. No podés regalar lo mismo a dos personas que te dan distintas cosas. Digo, es un ejemplo simbólico, ¿eh? No hay que tomarlo literalmente, pero es así, es verdad. Entonces es como saber reconocer y distinguir los tantos. Ese es el discernimiento. ¿Me comprenden? Entonces, así como la palabra de Dios dice que los ojos del Señor están sobre los que lo aman, también decía en paralelo, quiero recordar, me viene a la mente, Isaías 66, que dice, Dios, ¿a quién iremos? ¿No? Es un vestigio de la Trinidad. Fíjense que el texto está en plural. ¿A quién iremos? Y la respuesta del mismo Dios es aquel que se estremece y se humilla ante mis palabras. Es decir, ¿quién es el que ama a Dios? ¿El soberbio? No, no ama a Dios el soberbio. El que no acepta diferencias tampoco, porque ahí se genera una barrera que se baja y después cuesta levantar, nada es imposible, ¿no? Y se llama intransigencia. Hoy también lo prediqué en el retiro, en algún momento, digo, es preferible hacerle caso a los filósofos antiguos que insisten tanto en saber manejar el término medio, o sea, ni un extremo ni el otro extremo. Uno tiene que ser estratega en la vida. La estratega siempre es buena conveniencia, porque la estrategia es fruto ¿de qué? Fruto de la conveniencia. Y la estrategia siempre te lleva a triunfar, cuando es hecha sanamente, por supuesto, sin arruinar a nadie. Pero más de una vez necesitamos la estrategia. ¿Qué hago? ¿Voy en subte o tomo el colectivo? ¿Tomo dos colectivos? ¿Voy en taxi hasta el subte? ¿Lo tomo desde tal estación? O sea, necesitas una estrategia. ¿La estrategia en qué se apoya? En la conveniencia, porque la conveniencia es la que te va a favorecer. Entonces yo decía, muchas veces hay gente que dice o blanco o negro, ¿no? Están siempre en esos dos polos. El polo voluntario versus el polo involuntario. Esos polos, cuando colisionan, realmente generan un incendio en la vida. Y más de una vez en la relación de padres e hijos, en la relación de amistades, de hermanos de comunidad, de jefes de trabajo, de compañeros de trabajo, se necesita el término medio, porque eso consensúa y deja una cierta satisfacción, aunque no sea total, a cada parte, a cada sector con el que nos vamos vinculando. Es fundamental. En cambio hay gente que es muy rígida, es muy inflexible. Para mí es o blanco o negro. Te va a ir muy mal en la vida si pensás así. Y lo digo con caridad, porque cuando uno es grande y nos corrigen, no nos gusta mucho.
Observen cuántas veces una persona va a un terapeuta, el terapeuta le empieza a exponer su visión y enseguida dice, acá no vengo más. Claro, porque le tocan puntos álgidos de su persona, y en lugar de decir, bueno, voy a pensar sobre esto, voy a evaluar a ver si es así o no, pero darse ese espacio, al menos el espacio, para poder discernir. Hay gente que es muy intransigente. Vos le decís algo y si no le gusta te ponen mala cara, ¿no? Y bueno, siempre se cumple lo que dice la Biblia. Cuando corrijas al necio, te odiará. Cuando corrijas al humilde, te amará. Los humildes agradecen ser corregidos. Digo, cada uno corrige en lo suyo. Yo puedo ayudar a una persona desde mi carrera a corregir desvíos de su fe y decirle esto va por este lado. Como un electricista me puede enseñar a mí a cómo se manejan mejor los cables porque no entiendo nada del tema. Entonces uno tiene que tener apertura para dejarse enseñar. Digo, qué importante es la actitud, ¿no? Esa actitud del término medio. Hoy decíamos sabia mesura, hoy decimos discernimiento, saber distinguir. Es muy importante, no pierdas la posibilidad de saber distinguir, porque esto se puede comparar con el daltonismo, ¿eh? El daltónico no distingue los colores, entonces le parece que es igual. Digo, más allá de que esta sea una disfunción de un sentido, lo comparo para darnos cuenta. Digo, el médico a la secretaria no puedo regalarle lo mismo. Los valores son distintos. Hay una persona que se está encargando profesionalmente de mí en lo que da, y otro que hace, bueno, otro le lleva la ficha al escritorio y me dice buen día, buenas tardes. También es su trabajo, ¿no? Digo, no puedo ser daltónico. Se comprende, ¿no?, por dónde estamos caminando en este ciclo de la ansiedad. Ahora, claro, al hablar de ojos, hablamos de miradas, y más de una vez la mirada de los demás nos vuelve ansiosos. Mucha gente desea, otros demandan que los demás se encarguen de ellos, que atiendan sus asuntos, que estén con ellos mañana, tarde y noche, y no les importa tus obligaciones, tus compromisos, porque están autoabsortos. Esto es lo que Erich Fromm llama narcisismo maligno. Es la autoabsorción. La persona se autoabsorbe pensando que todo el mundo debe girar en torno a él o a ella. Claro, tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Hoy justamente me saludaba María del Pilar, cuya mamá partió a la presencia de Dios, y ella se sintió mal de no haber podido estar en el último abrazo, ¿no? Y yo le decía que si Dios lo dispuso así, era por algo, que uno las flores las lleva en vida a la gente. Uno fue lo que fue siempre, no en el último abrazo. Porque no es el caso de ella, digo, pero de cualquier persona, en el último abrazo llorás, pedís perdón, esto y lo otro. Sí, pero puede ser también una cosa impulsiva, emociones que están muy desordenadas y de algún modo lo que no se hizo en toda una vida uno lo quiere ordenar en un instante, ¿no? Eso no es muy creíble. Uno se tiene que quedar bien con lo que ha dado en la vida a la gente. Lo mejor, eso es lo más importante. Hace poco hacía esta comparación. Cuando uno trabajó en un lugar y ha dado lo mejor de su expertise, es decir, de su nivel, de su idoneidad, de su excelencia, porque hay excelencia en el trato, hay excelencia en la amabilidad, hay excelencia en la función en sí misma, en el ejercicio de una profesión o de un trabajo. Si uno ha actuado honestamente en el desarrollo de sus funciones, cuando se va no extraña nada. También lo digo por experiencia propia. Yo en los lugares donde he trabajado, cuando me fui no extrañé en absoluto, porque uno sabe, dentro de los límites que uno tiene y de las circunstancias por las cuales cada uno atraviesa, que uno ha dado lo mejor. Siempre se puede dar un poquito más para arriba, un poquito más para abajo, seguramente, pero a todos nos pasa lo mismo. Nadie da excelentemente bien todo. Uno trata de dar lo mejor.
y además, aunque des lo mejor, muchos no te lo van a apreciar. Es decir, el trabajo de excelencia no es para cualquier persona, es para la gente que se va dando cuenta de qué se trata la excelencia, de qué se trata el servicio, de qué se trata la idoneidad. Y si uno realmente trabaja con excelencia, lo que menos a uno le interesa es que los demás se den cuenta de la excelencia. Se van a dar cuenta los que están en lo mismo, los observadores, los atentos, los humildes, las personas agradecidas, se dan cuenta lo que reciben. Por eso actúan dando gracias, porque la gratitud, no olvidemos siempre, es la memoria del corazón. Como sostuve hace poco aquí en el programa, y también hoy lo recordé en el retiro que prediqué, ¿cuántas veces estamos diciendo cuánto nos falta? Pero al decir verdad, ¿quién sabe cuánto le falta? ¿Quién le puede indicar cuánto le falta? Demos mejor gracias a Dios por todo lo que vimos ya, que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo ha acompañado nuestra historia, cómo la ha escrito, y como dijo San Juan de la Cruz a Santa Teresa de Jesús: Madre, Dios escribe derecho sobre renglones torcidos, y muchas veces nosotros pudimos haber sido renglones torcidos, y sin embargo Dios escribió derecho. No tuvo en cuenta eso, sino que como nos ama, como ve nuestras actitudes de búsqueda, nuestras imperfecciones, a Dios no le afectan en absoluto. Por eso nos sigue agraciando más, cada vez más. Y cuanto uno más busca a Dios, más agraciado va a estar. ¿Y la gracia en qué consiste? En saber que uno está de su mano. Esto es algo que si uno no lo vive por experiencia personal, no sabe de qué se trata. Las palabras no alcanzan, las metodologías para acercar a esto tampoco alcanzan. La experiencia de fe es una experiencia viva y vivificadora. Hay que vivir esto, hay que vivir la palabra, hay que lanzarse a esta experiencia sobrenatural que es la presencia del mismo Jesús resucitado en la vida de cada uno de nosotros. Por eso damos gracias a Dios cuando estamos en el camino. Yo muchas veces en la asamblea, en los retiros, en los espacios de oración que tenemos, digo: te damos gracias, Señor, por estar en el camino. No importa que estemos con una pierna dentro, la otra afuera, porque nos falta, pero nos falta, ¿qué nos falta? Y me falta mucho, ¿en serio mucho? ¿Cómo lo traducís lo mucho? ¿Qué sabés lo que falta? Pero entonces me parece que uno ya se la cree todo, no te la crees nada. Si vos caminás como hombre débil, como hombre necesitado, no te crees nada de nada. Por eso Dios sabe y conoce el corazón. No importa que los demás se den cuenta o no se den cuenta, no estés tan atento a los demás. La carta a los Hebreos en el capítulo 12:2 dice: fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe. Ya bastaría esto, ¿no? Y agrega: en Jesús, el cual, en lugar del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Pero me quedo con la primera frase: fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe. Claro, la iniciativa la toma Él, de que uno entre en el camino. Yo soy el camino, dice el Señor. También dice: yo soy la puerta, por Él se va el Padre. Iniciador, Él toma la iniciativa. ¿Nosotros qué hacemos? Respondemos, pero la iniciativa siempre es jesuánica, proviene del Señor, y Él consuma nuestra fe, porque nos ama y nos va deleitando con su presencia, nos libera, nos sana, nos genera una nueva perspectiva de vida. Empezamos a tener una visión de las cosas y de la vida totalmente distinta. Nosotros no decimos gracias a la vida que me ha dado tanto, decimos gracias a Dios que me ha dado tanto, porque la vida no es vida si Dios no le da el acto de ser. Nosotros no decimos la naturaleza es sabia, Dios es sabio que creó la naturaleza, el reconocimiento a la majestad de Dios.
Por eso se manejó durante mucho tiempo el término divina majestad, ¿no? Es decir, se impone el poder y la presencia de Dios. Eso que muchas veces en el mundo en que vivimos lo oímos poco, ¿no? La gente, gracias a la vida, gracias al cosmos, gracias, me uno con el universo, que los karmas de aquí, los karmas de allá, no crean en nada de todo eso. Esas son totalmente teorías puramente humanas. Digo, los cristianos, los demás, si quieren creer, es su tema. Pero digo, yo hablo al cristianismo. Hablamos desde la teología cristiana católica. Por lo tanto, en los cristianos tengamos muy en cuenta lo propio de la fe, lo propio, no cosas que no están avaladas en nuestro magisterio. Fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe. No perdamos tiempo en la vida. El que encontró a Jesús, como dice la Escritura, «Poné tu mano firme en el arado, marcha alegre y sin mirar atrás». Oye, amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Hoy quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza en el año 0 y aunque pase el tiempo siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Oh. Yo he venido a dar vida, yo he venido a llenar tu alma de alegría, oh, porque yo soy Jesús. Acerqué a tu puerta, fueron muchas veces a charlar contigo, pero nunca estás. Aunque entre nosotros no puedes mentirme, me diste la espalda y rehusaste hablar, pero no quisiera seguir mi camino, viendo que este mundo te está haciendo mal y mal, que cada momento se hace más pesado. Déjame ayudarte, ya
es más. Oh, no, no, no. Yo he venido a dar vida. Yo he venido a dar luz. Y hoy puedo llenar tu alma de alegría. Porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida. Yo he venido a dar luz. Oh, no, 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 no. Y hoy puedo llenar tu alma de alegría. Porque yo soy Jesús.